tenemos el resumen de la clase de geometría número 1. Los 3 puntos que vimos fueron el plano cartesiano, los vectores y las transformaciones isométricas. Este es el plano cartesiano, donde tenemos el eje X y el eje Y donde se ubican los números positivos y los números negativos de cada uno de los ejes. Lo importante de esto es que tenemos que saber de diferenciar que el eje X se llama abscisas también y el eje Y es las ordenadas. La operativa con vectores. Tenemos dos vectores, el vector A y el vector B. Entonces queremos sumar esos vectores. Entonces vamos a sumar las componentes de X de ambos vectores, o sea, 3 y 1. 3 más 1 lo separamos con una coma y sumamos los componentes de Y de ambos vectores, o sea, 4 y 2. Y eso da 4,6. El módulo de un vector, que era el porte del vector, cuánto medía un vector, y en este caso queremos saber cuánto mide el vector A. Entonces, el primera componente, que es 3, lo elevamos al cuadrado, más la segunda componente, que es 4, y lo elevamos al cuadrado. Resolvemos esa potencia, 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16. Ahora realizamos la suma, que es 25. Y ahora resolvemos la raíz cuadrada de 25, que es 5. Entonces, recordar que cuando sumamos o restamos vectores, el resultado siempre va a ser otro vector. Por último, tenemos el producto de vector por un escalar. Entonces tenemos el escalar que es 4 y tenemos el vector que es 1,5. Entonces lo vamos a multiplicar. 4 por 1,5. ¿Cómo se hace esto? El 4 multiplica la primera componente, que es 1, 4 multiplica la segunda componente, que es 5. 4 por 1 son 4, 4 por 5 son 20. Entonces se interpreta este resultado como el cuádruple del vector original. O sea, este vector 4,20 es 4 veces el vector A, que es 1,5. Por último, tenemos las transformaciones isométricas. La primera es la traslación, que es un desplazamiento de una figura. Para esto necesitamos un vector que nos diga cuándo y en qué sentido se debe desplazar la figura. Ahí tenemos la representación. Tenemos un vector, tenemos una figura original y tenemos una imagen. Tenemos la rotación. La rotación es un giro de la figura. Para esto necesitamos un ángulo y un punto. Y como lo vimos en la clase, también hay que seguir una tablita que sigue el comportamiento de las figuras según ángulos especiales, ¿ya? Y la reflexión, que son simetrías o reflejos de figuras, y hay de dos tipos. Simetría o reflexión axial, que se realiza con respecto a una recta, y la simetría o la reflexión central, que se realiza con respecto a un punto. Y esas son las cosas que vimos en la primera clase. Para cualquier duda, me escriben.